Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Irene López, editora del Departamento de Educación Infantil de Editorial Casals, y quiero daros la bienvenida a este webinar donde hablaremos sobre los nuevos retos de la LOMLOE en educación infantil de segundo ciclo. Sé que muchas de vosotras ya estáis habituadas a participar en formaciones en este tipo de formato, así que simplemente recordaos que a lo largo del webinar podéis ir haciendo uso del chat para realizar las preguntas que os vayan surgiendo. Intentaremos nosotras ir resolviéndolas al momento y si hay alguna consulta muy específica la resolveremos al final de la presentación o bien os enviaremos respuesta mediante el correo electrónico. Esta formación irá a cargo de la principal autora de los proyectos Trotacaminos, que es Ana Guillén, que seguro que muchas de vosotras ya la conocéis. Ella es maestra en activo de educación infantil en la Escuela Ramón y Cajal de Fuenlabrada, Madrid. Y Ana, pues qué explicaros, que además de ser una maestra muy entregada a su profesión, siempre está en constante formación, ¿no? En estos últimos meses me comentaba Ana que bueno, se ha sacado el certificado en disciplina positiva, que ha trabajado para obtener el diploma de experta en medio ambiente y trabajo por proyectos de Coembe. Quiero decir que no para, es muy activa Ana. Además, está muy implicada en todo lo relacionado con la innovación educativa, poniendo en práctica en su aula metodologías pues eso, muy activas y otorgando mucha importancia al ámbito tecnológico bueno, la competencia clave STEM, ¿no? Que es básico de ella, ¿no? Comentaros que la primera publicación de la colección de Trotacaminos fue en el 2017, en el cual salieron al mercado 15 títulos que se ajustaban tanto a los contenidos curriculares más descriptivos como a los temas de interés de los niños y niñas, ¿no? De educación infantil de segundo ciclo. Desde entonces hemos ido ampliando la colección con nuevos títulos con la finalidad de ofrecer a las escuelas pues, nuevas temáticas. El último lanzamiento del proyecto Trotacaminos fue Querida Tierra, un curso previo a la implantación de la nueva ley de la LOMLOE. En este sentido, fuimos pioneros, integramos uno de los principios pedagógicos fundamentales que nos plantea esta nueva ley, que es la educación para el consumo responsable y sostenible. Desde Querida Tierra queremos promover todos los hábitos para contribuir y tener una vida más saludable con la voluntad de construir un mañana mejor. Así que sin más, os dejo que disfrutéis de la presentación de Ana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Irene por la presentación y buenas tardes a todos y todas los que nos estáis viendo. Dar también las gracias a la editorial Casals por contar siempre conmigo y darme esta oportunidad y acogerme, pues como siempre, como si fuera una más de su equipo y estar en mi casa. Bueno, hoy nos vamos, como bien ha comentado Irene, soy maestra de educación infantil y eso es lo que principalmente soy, una maestra de aula. Hace un ratito que ya dejé a mis niños y me vine a casa corriendo para incorporarme a este webinar. Y hoy en esta presentación lo que vamos a intentar es hacer unas pequeñas pinceladas de la ley LOMLOE, además del Real Decreto de Mínimos, todo lo que se ajusta a educación infantil, que es el ciclo que actualmente nos ocupa en este webinar. Y bueno, un poco la conexión de toda esta ley con el trabajo por proyectos y en concreto con la propuesta que hacemos desde la editorial Casal con los proyectos Trotacaminos, que como bien ha comentado Irene, soy una de las autoras y bueno, que están hechos con mucho cariño y con mucho pensamiento y sobre todo mucho contenido técnico y contenido específico de educación infantil. Bueno, vamos a pasar sin más a la presentación. Como os digo, vamos a dar unas pinceladas de la LOMLOE y presentar esa conexión entre la LOMLOE y nuestro proyecto de Trotacaminos. Yo soy un proyecto de maestra, me podéis encontrar en redes, principalmente actúo en Instagram, donde
podéis, pues eso, ver los trabajos que hago en el aula. Intento utilizar la tecnología como un medio de documentar todo el trabajo que realizo con mis chicos y chicas y bueno, presentar y compartir con los demás docentes pues ese trabajo que hago desde el aula y además de los docentes pues con las mismas familias que también interactúan conmigo y bueno, entre todos somos un equipo y compartimos y difundimos pues nuestro trabajo de aula. Nos centramos ya en la LOMLOE, la Ley Orgánica 3/del 2020, del 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/del 2006, del 3 de mayo de Educación. Ya sabéis todos que la LOMLOE es una ley orgánica que modifica en 77, es una ley, está conformada por un solo artículo que modifica en 77 puntos la LOE, modifica o amplía, y tiene 99 puntos que desarrolla y amplía. Cuando hablamos de la LOMLOE y la conexión con los proyectos, no partimos de algo vacío, es decir, la LOMLOE se apoya en el trabajo que ya planteaba la LOE, que nos hablaba de trabajar a través de aprendizajes abiertos, fomentar una ciudadanía activa, desarrollar la igualdad de oportunidades y cohesión social, así como el deseo de seguir aprendiendo y aprender por sí mismos. Muchas de estas características o de estos fines están presentes en el trabajo de proyectos. Así los chicos aprenden, buscan información, se hacen propios de sus propios saberes, siguen aprendiendo, queriendo aprender, se despierta mucho su curiosidad y su necesidad por seguir aprendiendo y proponiendo temas. Se les un poco dirige hacia esa ciudadanía activa donde ellos participen, tomen decisiones y por supuesto son aprendizajes, un momentito, son aprendizajes abiertos lo que planteamos a través de los proyectos. Una de las cosas que añade o actualiza la LOMLOE principalmente es que pasamos a un desarrollo por competencias. Parte de 5 objetivos o fines en plan grande, como son los derechos de la infancia, respetando especialmente su cultura, la igualdad de género, el respeto, no a la violencia y la diversidad, el bienestar de los niños y niñas, que estaría englobado dentro de esos derechos de la infancia, un bienestar a nivel de salud, a nivel de salud tanto a nivel corporal como a nivel mental. Fundamental el desarrollo que hace para la educación sostenible, para la ciudadanía, en correspondencia con el desarrollo de la Agenda 2030. Y muy importante, un objetivo que también señala el tema del desarrollo de la competencia digital. No ya como una aproximación, que por supuesto seguimos haciendo desde los centros. Evidentemente, y después de la pandemia, la competencia digital entró sí o sí en nuestras aulas. No tuvimos más remedio que en 2 días ponernos a tope con todas las posibilidades que nos ofrecía la tecnología para seguir en contacto con nuestros alumnos. Pero además de esa aproximación y esa realidad que ya está en todas las casas, también se necesita un uso adecuado, un uso responsable. La tecnología ha pasado, nuestros niños están cercanos a infinidad de redes y todo esto ya necesita de un trabajo en nuestras aulas que no podemos tampoco dejar y olvidar. Otro de los puntos que a mí personalmente la LOMLOE también me han impactado es el tema de la formación docente, por la que apuesta y por la que intenta que seamos siempre pues bueno, una profesión de élite y donde estemos pues siempre en nuestro mayor desarrollo de capacidades, ¿no? Todo el cuerpo de maestros y maestras. Como siempre, yo soy una forofa de la formación y creo que es fundamental para ser, bueno, pues los profesionales que somos, pues estar siempre a la última y formándonos. Como comentaba Irene, pues yo actualmente he terminado la formación medioambiental, la formación de disciplina positiva, estoy muy implicada en formación de niños TEA
porque lo tengo, vamos, es uno de los trabajos que tenemos en mi centro y bueno, creo que es súper importante el tema de que nos formemos. Otro punto que añade la LOMLOE es que favorece los contenidos STEAM, contenidos de matemáticas, ciencias, tecnología e ingeniería. Ya cuando creé los proyectos, estos contenidos estaban súper presentes en mis propuestas, teniendo en cuenta que además nosotros añadíamos un término más, que era la A de la parte artística, ¿vale? Dando un contenido súper amplio a todos estos, a toda esta mirada, pues eso, de tecnología, de matemáticas, de ciencia, etcétera. Otro punto fundamental que nos marca la LOMLOE es cuando nos habla del diseño universal del aprendizaje, para que todos y cada uno de nuestros alumnos puedan acceder a la información y puedan desarrollar al máximo sus competencias. En este diseño universal del aprendizaje tendremos que tener en cuenta cómo presentamos esos materiales. Por ejemplo, en el caso de Totacaminos tenemos tanto los materiales de los libros informativos como los vídeos, como todos los audios que se incluyen en distintos formatos. También tendremos en cuenta cómo los niños van adquiriendo esa información a través del uso de mapas conceptuales, el uso de los esquemas que se proponen, de las diferentes rutas. Y otro punto es cómo planteamos esa acción y esa expresión de los niños, ofreciéndoles múltiples canales pues como digo, de expresión, a través de la comunicación oral, la creación de vídeos, a través del desarrollo en el portafolio, a través de sus registros, etc. Y otro punto que señala la LOMLOE es la mejora continua de los centros, intentando dirigir hacia una personalización del aprendizaje con un objetivo final de conseguir el éxito de todo y cada uno de nuestros alumnos. Un poco que nos centremos un poco más en aquello que ellos saben hacer, más que en lo que no saben hacer, ¿no? E intentar diseñar todo este aprendizaje para que ellos sean competentes y sientan ese, como he comentado, éxito. Con el fin último, el objetivo último de desarrollar la equidad y la educación inclusiva. Y aquí hemos querido presentar esta imagen de mis chicos, unos chicos que han pasado 3 años muy complicados. Hemos pasado confinamiento, hemos pasado el COVID, hemos pasado muchísimas situaciones bueno, adversas que nunca pensábamos que íbamos a vivir a nivel escolar. Y bueno, ellos son unos valientes y creo que con el trabajo que hago en el aula y a través de los proyectos Totacaminos, que son los que estamos trabajando, pues hemos conseguido que todos pertenezcamos a nuestro sitio, a nuestro colegio, a nuestra clase, que seamos un equipo y que, bueno, seamos, pues eso, todos muy importantes y generando un buen clima de aula y un vínculo de apego fundamental. Una vez analizado estos puntos de la LOMLOE, voy a pasar a hablar del Real Decreto 95 del 2022, del 1 de febrero, le tenemos recientito, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil. Es verdad que una vez que está publicado el Real Decreto, ahora lo que necesitamos es las actualizaciones y las concreciones que hará cada comunidad autónoma para el desarrollo en nuestras aulas. A través de esa concreción que hagan las comunidades, nosotros ya podremos empezar a elaborar nuestras programaciones, donde tendremos que modificar pues, diferentes aspectos, sobre todo a nivel curricular al paso a competencias. Pero bueno, establecemos aquí, ya tenemos esos criterios mínimos con los que podemos partir. Todo este decreto, este Real Decreto, se tiene que poner en marcha ya en nuestras aulas para el curso 2022-2023 en lo que compete a educación infantil, con lo cual nosotras ya en septiembre nos tenemos que poner en marcha mucho antes con la actualización de nuestras programaciones. Este Real Decreto, en el artículo 4, plantea los fines de la educación infantil. Como finalidad está tanto trabajar en la dimensión física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la autonomía personal,
la creación progresiva de una imagen equilibrada de sí mismos y la educación en los valores cívicos. Todos estos contenidos, todas estas formas, se trabaja a través de los proyectos, como veremos más adelante. En el artículo 6 se establecen unos principios pedagógicos. Nos encontramos en el primer principio, fomentar el desarrollo integral de los niños y niñas, dar respuestas a sus necesidades e inquietudes. Qué mejor forma de dar respuesta que es a través del trabajo por proyecto, donde partimos de un interés, de una motivación, de una provocación que nos lleva a investigar un tema. Otro principio del que nos habla es el trabajar la experimentación, el juego en un ambiente de afecto y confianza, con ese apego seguro que hablaba antes con la foto de mis niños, que creo que es una de las cosas que conseguimos en el aula. Como digo muchas veces, con la emoción del proyecto creamos un clima que nos vamos con los chicos a cualquier lugar del mundo. Nos vamos a Marte en un viaje con los planetas, nos vamos a conocer Londres en un proyecto de los viajes. Es decir, viajamos, nos sentimos todos un equipo, experimentamos, jugamos, y esto nos lo da también el trabajo por proyectos. Un punto importante en estos principios es el desarrollo afectivo, la gestión emocional, el movimiento, lo que es todo trabajarlo de forma holística, que toquemos todos y cada uno de nuestro, pues eso, el movimiento, la emoción, el cuerpo, la comunicación, el lenguaje, el descubrimiento del entorno sin dejarnos nada, y todo de forma globalizada, que es otro de los puntos que también favorece el trabajo por proyectos. En cuanto a otro principio, que es la educación para el consumo responsable y sostenible y la educación para la salud, ya nos comentaba Irene que uno de los proyectos que tenemos de Querida Tierra incide directamente en este principio. Hay más proyectos que de forma transversal trabajan el consumo responsable, como son el bosque y como son otros proyectos que veremos más adelante. Pero bueno, ya es un punto de principios que sí tenemos reflejados en nuestros proyectos Tetracaminos y que evidentemente con el trabajo por proyectos también se desarrolla. Desenvolverse con autonomía y responsabilidad. Yo creo que esto es una de las claves que fundamenta el trabajo por proyectos. Los niños se hacen niños autónomos y responsables, ya que son ellos los propios desarrolladores de su conocimiento. Otro principio, el desarrollo de todos los lenguajes, respetando la cultura de la infancia. Fundamental también el trabajo por proyectos, que no solamente se trabaja el lenguaje escrito o el lenguaje oral, sino que también trabajamos todo el tipo de lenguajes, corporal, de expresión corporal, lenguaje artístico, lenguaje musical, también presentes en los proyectos Tetracaminos. Una aproximación a la lectura y a la escritura, las habilidades numéricas, tecnología, información y la comunicación. Evidentemente, todo trabajo por proyectos está vinculado al desarrollo de estos contenidos y están presentes también pues, en nuestros proyectos Tetracaminos. Y luego la aproximación a la lengua extranjera, también importante como un principio que nos refleja aquí en el artículo 6. En el artículo 7 se plantean los objetivos de la educación infantil, entre los que nos exponen conocer su propio cuerpo y el de los otros, explorar y observar el entorno familiar y natural, adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas, así como relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas alimentarias de convivencia, de relación social, desarrollar la empatía, la resolución pacífica de conflictos. El tema de la resolución pacífica de conflictos está presente, como veremos luego también, en el desarrollo de las competencias. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Iniciarse las habilidades lógicas, matemáticas y de lectoescritura, movimiento, gesto y ritmo, y promover y fomentar la igualdad, el desarrollar las normas sociales entre hombres y mujeres. Evidentemente, todos estos aspectos se pueden trabajar y se trabajan dentro del trabajo por proyectos. Como he comentado antes, una de las principales características que incorpora la LOMLOE es la aparición de las competencias, del trabajo por competencias, y en este caso ya en la orden se establecen las competencias claves comunes para toda la etapa
infantil. Otra de las características de la LOMLOE, como ya sabéis, es que se da carácter educativo también a la etapa de 0 a 3 años, con lo cual se deja enmarcada dentro de estas competencias claves toda la etapa de infantil, desde el 0 a 6 años, en dos ciclos, que sería el primer ciclo, que estaría de 0 a 3, y el segundo ciclo, que sería de 3 a 6 años, que es en el que nos vemos ahora mismo inmersos y sobre el que se han desarrollado los proyectos Trotacaminos. Seguimos trabajando en 3 áreas, lo único que se cambia un poco la terminología. Tenemos una primera área de crecimiento en armonía, una segunda área de descubrimiento y exploración del entorno y una tercera área de comunicación y representación de la realidad. Estas 3 áreas siguen siendo igual comunes para toda la etapa de educación infantil. Cada área tiene unas competencias específicas, también comunes a toda la etapa. Por lo tanto, estas competencias tienen objetivos o tienen, como veremos, saberes que se irán desarrollando hacia ese final de etapa y que nuestros niños, cuando acaben la etapa de infantil, pues tengan desarrolladas esas competencias específicas. Se establecen también unos criterios de evaluación. En estos criterios de evaluación ya sí se hace una diferenciación entre los planteamientos que se piden para de 0 a 3 años y los planteamientos que se establecen para de 3 a 6. Todos estos criterios de evaluación y estas competencias se vienen desarrollando a través de unos saberes básicos, lo que antes hablábamos de contenidos. En estos saberes básicos pues están todos el saber hacer y el saber ser, ¿vale? Es un poco lo que se desarrolla. Igual estos saberes básicos están divididos para el primer ciclo y el segundo ciclo de infantil. Y todas estas competencias, todas estas áreas, todos estos criterios de evaluación, todos estos saberes se tienen que desarrollar a través de situaciones de aprendizaje que nos indica esta orden, globales, significativas y estimulantes. Los proyectos es un trabajo con una metodología global, se trabaja desde todas las miradas que afectan al niño, a la niña. Por supuesto, son significativas, ya que parten de sus intereses, su motivación o lo que ellos deciden, y estimulantes, están siempre desarrollando la curiosidad. Por lo tanto, seguimos enmarcando el trabajo por proyectos dentro de esta orden, de estos principios y de esta nueva mirada que se plantea para la educación infantil. Como he comentado, nos partimos del desarrollo de unas competencias clave. Nos encontramos con la competencia en comunicación lingüística. Hace una especificación de la importancia del desarrollo de la expresión oral en nuestros niños en esta etapa. Es una de las tipos de comunicaciones que mejor vamos a utilizar porque es para la que más están preparados y la que necesitamos desarrollar. Recordemos que si no hay lenguaje no podemos iniciar procesos de lectoescritura ni podemos desarrollar otros procesos y necesitamos que nuestros niños pues, desarrollen al máximo todas las posibilidades que tengan de expresión oral. La expresión oral está muy presente en los proyectos Trotacaminos con unas exposiciones orales que planteamos a través de pequeños libritos informativos que los niños elaboran y luego haremos referencia más adelante. En esta comunicación lingüística también está está en relación con todo el trabajo que se hace con la cultura literaria, dentro también de los libros, de los cuentos, de las canciones, de las retahílas, etc. Desarrollar también la competencia plurilingüe, que nuestros niños pues tengan relación con más de un idioma. Por supuesto, la competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, como hablamos, sería esta la competencia STEM. Competencia digital, muy importante esta mirada que hablaba al principio, no solamente el desarrollo de recursos, sino utilizarla no solo como consumidores, sino como productores de elementos de artefactos digitales y además de productores, ver o educar en ese uso responsable y en ese uso racional de las nuevas tecnologías también tan importantes ahora. Desarrollo de la competencia personal, social, de aprender a aprender.
desarrollo de la competencia ciudadana, la competencia emprendedora y la competencia en conciencia y expresiones culturales, ¿vale? Está más relacionada pues, con lo que es exterior, con la cultura que nos rodea. Y muy relacionada también con todos los lenguajes, tanto artísticos que tenemos. Voy a pasar a desarrollar y a ver un poquito esas áreas, ¿vale? Y ver qué competencias específicas, con unas pequeñas pinceladas, hace referencia el decreto. En el área de crecimiento y armonía nos centramos en competencias específicas que hacen referencia al cuerpo, sobre todo relacionado a lo que nosotros podemos trabajar, sobre todo en psicomotricidad. También hace referencia a las emociones y las necesidades de nuestros niños, de expresión, de sentirse, de regularse, de trabajar la resolución de conflictos. El trabajo de la vida saludable, cuidado del entorno ecorresponsable, muy vinculado también a los proyectos que presentamos nosotros de Trotacaminos en cuanto al proyecto de Querida Tierra y el proyecto de restaurantes, que también señala y se centra mucho en el tema de la vida saludable, también el tema de la granja, que hace referencia al tema del huerto y todas las verduras, etcétera, de cómo cuidarnos. Y sobre todo aquí tendríamos también el proyecto de los hospitales, que hace también un desarrollo del cuidado del cuerpo y de esa vida saludable con la práctica del ejercicio físico, etcétera. Y luego también muy importante la interacción social, otra competencia específica que desarrolla, la interacción social y con los demás y el mundo. Aquí tendríamos también conectado a esta competencia proyectos como los transportes, proyectos como los viajes, la prehistoria, etcétera. En el descubrimiento y exploración del entorno, este sería el central donde explotamos el trabajo por proyectos. A la hora de diseñarlos fue el método científico en el principal punto de partida para el desarrollo de nuestros proyectos, y en este área de descubrimiento y exploración del entorno se gira alrededor de 3 competencias específicas, que sería el desarrollo de las habilidades lógico-matemáticas, presente en todos los proyectos de forma transversal, el desarrollo del método científico y el pensamiento computacional. Sobre todo el método científico, como comentaba, ha sido uno de los ejes con los que hemos desarrollado nuestros proyectos, y el pensamiento computacional, otra de mis pasiones, que es el tema de la robótica, que ya se explicita en la orden, y nosotros tenemos un proyecto que es el proyecto de los robots, que también lo desarrolla. Bueno, para trabajar el pensamiento computacional podríamos dar otro webinar, pero bueno, eso ya será otro punto. También en este apartado de competencias específicas de este área, en el punto 2.6 nos habla de participar en proyectos, tanto proyectos de ayuda a la comunidad, proyectos de aprendizaje-servicio, como proyectos que podamos desarrollar para bueno, pues el conocimiento de cualquier tema o solucionar cualquier reto o problema que se nos plantee en nuestras aulas. Y luego otro punto que está, otro desarrollo, otra competencia específica, es la relacionada con la naturaleza, que comentaba. Este área se centra mucho en el trabajo que tenemos en nuestros proyectos. Dentro estaría aquí el proyecto que tenemos tanto de la mariquita como el proyecto que tenemos de la granja, el proyecto que tenemos de la abeja, el proyecto que tenemos del insecto palo, el proyecto que tenemos del bosque. Muy importante también en ese proyecto del bosque, que también se hace referencia a la LOMLOE, la importancia de cuidar los espacios naturales, se explicita de forma clara en uno de los puntos de las disposiciones, y en ese cuidado de estos espacios forestales, pues nosotros tenemos un proyecto maravilloso para 3, 4 y 5 años, que es el bosque. Esta sería la segunda área, y la tercera área, que afecta también a todo el trabajo por proyectos, y en concreto nuestros proyectos Trotacaminos de una forma igual transversal, se desarrollaría el área de comunicación, representación y representación de la realidad en estas competencias específicas, que sería desarrollar unas destrezas comunicativas, interpretar y comprender mensajes y representaciones, producir mensajes de forma oral principalmente, pero también
usando otro tipo de formas de expresión para expresar nuestras ideas, emociones, sentimientos, vivencias. Poner en contacto y desarrollar la competencia con diferentes textos escritos, interés, con curiosidad, representación del lenguaje oral y sus sonidos. Esto hace todo referencia a todo el trabajo de conciencia que tenemos que hacer fonológica con nuestros chicos. Se incrementa la necesidad de descubrir la información que contiene. En esta información o descubrir la información conecta directamente con el trabajo por proyectos, donde los niños tienen que realizar esa búsqueda y tomar contacto con todos esos textos significativos a través de los cuales vamos a localizar la información. En concreto, dentro de los proyectos Trotacaminos tenemos nuestros libros, el libro informativo que viene en cada proyecto, también los medios audiovisuales que también desarrollan ese libro informativo, pero luego todas las conexiones que hacemos a través de Internet, a través de más libros informativos, a través de diferentes libros bueno, pues que tenemos en el aula para desarrollar nuestros proyectos. También está muy vinculado a la elaboración de carteles, la elaboración de cartas, de emails, todo lo que es en contactar y tomar conciencia de todos esos textos escritos funcionales de los que estamos rodeados y que de los niños poco a poco pues van tomando conciencia y van trabajando con ellos. Esas situaciones de aprendizaje que hablábamos para el desarrollo de todas estas competencias específicas se centran en situaciones de aprendizaje estimulantes, significativas e integradoras, es decir, trabajo por proyectos, donde se plantean un tema o una propuesta, un reto estimulante, significativo para el niño e integrador. Debe plantear un reto, un problema, que tengamos que resolver algo. Tiene que haber una resolución creativa donde se implique la motivación de los chicos de manera que ellos desarrollen lo que vayan aprendiendo relacionado con estas tres áreas que hemos visto. Que se pueda responder en equipo, otro de los puntos fuertes que tiene el trabajo por proyecto, que es la posibilidad de trabajar por equipos cooperativos, ¿vale? Desarrollar una actitud cooperativa, promover la interacción entre iguales, desarrollar propuestas globales significativas y estimulantes, el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo. Yo muchas veces les digo a mis chicos que todo lo que nos llega, aunque lo leamos, aunque sea un libro informativo, también tenemos que mirarlo con un enfoque crítico y reflexionar, porque puede haber informaciones que no sean las correctas y tenemos que ampliar, informaciones donde hay erratas. Por ejemplo, ahora me ha pasado hemos estado trabajando en la prehistoria y hay en muchos libros informativos súper famosos que se mezcla la prehistoria con el tema, por ejemplo, de los dinosaurios, que lo estuvimos trabajando el trimestre anterior. Entonces, se hace una reflexión con ellos. Sabemos que cuando existían los dinosaurios no existía la humanidad. Entonces, evidentemente, pues lo trabajas con ellos y vas reflexionando y tomando conciencia de que no todo lo que leamos o todo lo que oigamos tiene por qué ser la verdad, sino que tenemos que siempre tener un enfoque crítico y reflexivo sobre todos los conocimientos que nos vayan llegando. Y esto es una de las cosas que muy bien se trabaja con el trabajo por proyectos. Desarrollar también aspectos de respeto a la diferencia y la convivencia. Esto lo tuvimos muy presente a la hora del desarrollo de los proyectos, también así como el trabajo de la sostenibilidad. Trabajar en distintos tipos de agrupamiento, siempre se proponen propuestas a través del trabajo individual, el trabajo en pequeño grupo, trabajo en grupo cooperativo, trabajo en gran grupo. Yo sobre todo trabajo en gran grupo cuando estoy en el tema de la asamblea, cuando desarrollamos todas las rutinas de pensamiento, nuestros mapas conceptuales, nuestras recogidas de ideas, nuestras motivaciones, es uno de los puntos claves del trabajo en el aula. Que tengan en cuenta sus potenciales intereses, qué punto más a tener en cuenta sus intereses cuando trabajas por proyectos, y que sea una metodología que reconozca a los niños y niñas como agentes de su propio aprendizaje, donde ellos sean los generadores de ese aprendizaje y los protagonistas. ¿Sobre qué ejes? Una vez que hemos visto un poco esas pinceladas de la LOMLOE y esas pinceladas del decreto de mínimos, vamos a ver, o voy a hablar un poco sobre qué ejes se han sustentado cuando hemos desarrollado nuestros proyectos Trotacaminos.
y veréis esa conexión que existe con todo lo que nos dice actualmente la ley. Nos sustentamos sobre el trabajo en equipo, la pertenencia, que todos, incluido el docente, ¿vale? En el trabajo por proyectos, el docente es una pieza clave, guía, que orienta y acompaña a sus alumnos, pero también está presente en el aula y también, pues bueno, también a veces pues, se ve reflejado en sus intereses y en sus motivaciones, y tiene que ser un elemento más a tener en cuenta, por supuesto, en el trabajo por proyectos. Todos pertenecemos, trabajo en equipo, nos basamos en el desarrollo de nuevas tecnologías, en todos los proyectos se hacen propuestas referentes sobre todo a la creación de artefactos digitales y, por supuesto, a la utilización de algunos recursos. Nos centramos en sus intereses. Tuvimos en cuenta esas, como dice Tonucci, esas cosas que nuestros niños llevan en los bolsillos. Nuestros niños llevan coches, llevan piedras, llevan ruedas, llevan dinosaurios, llevan flores, llevan muchísimas cosas que recogemos en el aula y nosotros recogemos esos intereses para desarrollar los proyectos. Se basan sobre todo en el método científico, punto a tener muy presente, como vemos en ese segundo área que nos plantea el decreto. El conocimiento de los saberes STEM, ahora también conocidos, pero cuando desarrollamos los proyectos nos centramos en ellos: matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería. Cuidado medioambiental, muy presente en todos ellos, sobre todo en el proyecto del bosque y el proyecto de Querida Tierra. Yo actualmente estoy trabajando el proyecto Querida Tierra. Nunca pensé que iba a gustarle tanto a mis chicos, están súper emocionados con los ecohéroes, están súper implicados. Además coincidió cuando empezamos el curso con todo esto de la subida de la electricidad. Es un tema que tienen muy presente sus conversaciones que oyen en casa, ha conectado con ellos y bueno, lo estamos disfrutando al máximo. Nos fundamentamos también en el trabajo de las rutinas de pensamiento, otra de las formas de adquisición de esos saberes que vamos a necesitar y de esa forma de diseño universal del aprendizaje. Muy importante la implicación de la familia a través de esas difusiones que hacemos del trabajo que vamos haciendo en el aula, y también las aportaciones que las familias hacen a través de sus experiencias, a través de sus conocimientos, están muy presentes en el desarrollo de los proyectos Trotacaminos. La atención a la diversidad, el de pensamiento crítico, como hablaba antes, que lo desarrollamos sobre todo en la asamblea y en esas tomas de contacto y de hablar de todos los aprendizajes que vamos haciendo y de nuestros conocimientos. Trabajo de la coeducación, muy importante, siempre hemos tenido muy presentes, sobre todo a nivel, en todos los proyectos aparecen múltiples profesiones y siempre hemos tenido presentes presentar tanto ingenieras como ingenieros, médicos como doctoras, es decir, trabajar con todo el espectro para que esté siempre esa coeducación y esa equidad de hombres y mujeres presentes en nuestros proyectos. Desarrollar la curiosidad y el asombro, como nos dice la neurociencia, un punto clave para poder que nuestros niños aprendan de una forma positiva y quieran aprender en ese afán de éxito. Una participación activa, también muy presente en uno de los principios que nos propone, de los que nos habla la LOMLOE, y el desarrollo de la creatividad. Todos estos ejes son los que conforman el desarrollo de nuestros proyectos, que conectan directamente con todos los ejes, con todos los principios, con todos los objetivos de los que nos hablaba la LOMLOE y de los que nos habla la orden por la que se concretan ya los mínimos, los requisitos mínimos para la educación infantil. Por lo tanto, los proyectos Trotacaminos están fundamentados en que el alumno desarrolle una actitud crítica, que sea autónomo, que sea creativo. Se basa en una metodología activa, es el alumno, el partícipe, el que desarrolla su conocimiento, participativa. Se desarrolla en diferentes espacios y agrupamientos. Apostamos mucho por el trabajo fuera del aula,
como veremos, bueno, se ven en las guías donde hay muchas propuestas para desarrollar, sobre todo en el espacio del huerto, en el espacio del patio. El alumno parte de su motivación y se genera su propio conocimiento, aunque partimos de unos proyectos ya editados, un tema que motivamos a nuestros chicos, se ofrecen diferentes rutas donde el alumno puede decidir o elegir y a la vez también se pueden generar y ampliar con otras rutas que surjan. Por ejemplo, en el grupo anterior que tuve, trabajamos el bosque y a raíz del trabajo en el bosque surgió el proyecto de Querida Tierra, de ese trabajo medioambiental, es decir, dentro de un proyecto surge o sale otra ruta diferente que nos lleva a otro destino y a otra elaboración de otro producto final. En un proyecto siempre partimos de la motivación, comenzamos tomando decisiones, qué queremos estudiar, qué vamos a hacer, cuál es nuestro producto final, cómo vamos a llamar, dónde vamos a viajar, es decir, estamos en una constante votación. Es cierto que cuando empezamos en 3 añitos levantan siempre todos la mano, pero bueno, poco a poco ellos se van haciendo conscientes, van tomando conciencia de cómo se trabaja en esa mano alzada, en esa toma de decisiones y cómo poco a poco van respetando y aceptando las decisiones que vayan también saliendo de los demás. Se propone un trabajo por grupos cooperativos en 4 y 5 años. En 3 años, pues al principio es un poco más trabajo general. Ellos todavía no están preparados se puede hacer al final de toda la de curso, o sea, en el tercer trimestre, cuando ya los niños pues ya están un poquito más preparados, pero en principio nos centramos en 4 y 5 años. El desarrollo del proyecto, que veremos en la siguiente diapositiva, se plantea siempre un producto final y muy importante esa difusión que hacemos tanto a las familias como al resto de la comunidad educativa, esa difusión. Aquí tengo una imagen del proyecto final que tuvimos del tema medioambiental con mi último grupo y ahora estamos diseñando todo un patio donde vamos a poner zonas verdes, estamos pintando los muros y bueno, estamos cuidándolo para bueno, hacer los espacios también nuestros y desarrollar esa competencia medioambiental que queremos. Muy importante también el desarrollo de los proyectos está la evaluación y también se realizan propuestas de autoevaluación donde nuestros chicos reflexionan sobre lo que han aprendido, cómo tienen su cuaderno, cómo han trabajado a nivel cooperativo, si han participado, si han investigado. Y también muy importante la documentación que realizamos a través del dossier, a través del cuaderno, como hablo de él, del portafolio, donde vamos registrando todos y cada uno de los aprendizajes que vamos realizando. Partimos de esos conocimientos iniciales, planteamos y abrimos todos los aprendizajes que vamos a desarrollar, vamos registrando esos aprendizajes a través de diferentes propuestas que nos plantea el proyecto, que nosotros también ampliamos o modificamos y bueno, terminamos un poco con esa presentación de nuestro producto final y esa autoevaluación. En el desarrollo del proyecto trabajamos las rutinas de pensamiento, trabajamos la búsqueda de información, como nos hablaba el Real Decreto, la necesidad de que nuestros chicos tomen en contacto y busquen la información en lo que tienen que aprender. Esto también es muy importante como muchas veces digo a mis chicos, para que ellos aprendan, ¿no? Ellos aprenden a estudiar y al final cualquier cosa que queramos investigar, pues ya les das las herramientas y les das la competencia para que ellos puedan hacerlo independientemente del tema que sea. Saben ya cómo buscar información, saben lo que necesitan para adquirirla y poder resolver pues así cualquier reto o problema. Y eso es algo que poco a poco pues iniciamos con el trabajo en proyectos en esta etapa.
Se trabaja con los textos significativos, por supuesto siempre presentes, tanto las cartas, los emails, los carteles, las noticias, todo lo que haga referencia al trabajo en concreto que estemos haciendo en un proyecto. Desarrollamos la metodología por proyectos y los proyectos Trotacaminos tienen toda la referencia de trabajo por rincones, por ambientes y talleres. En las guías se proponen diferentes estaciones y diferentes actividades para todas estas propuestas de rincón y talleres. Está priorizado el trabajo de las exposiciones orales. En casi todos los proyectos tenemos un trabajo, una propuesta de exposición oral a través de un pequeño librito informativo donde cada niño investiga en su casa y hace una exposición de la investigación que haya realizado. Nosotros ahora en el caso de Querida Tierra estamos realizando una exposición de los animales que están en peligro de extinción o que están en peligro medioambiental. Y luego, como hablaba, muy importante la visita y las salidas de expertos. Generalmente solemos utilizar o tenemos la gran suerte siempre de contar con papás y mamás o familiares, abuelos, abuelas o los familiares que tengamos cerca que acuden al centro y comparten pues, su experiencia y su conocimiento con nosotros. Aquí tenemos un agente forestal que nos desarrolló en el proyecto del bosque todo el contenido. Nos han visitado enfermeras, auxiliares de enfermería, ingenieras, todo lo que puede revertir en el aula con esas visitas y también con las salidas que se proponen en los proyectos, pues tanto a museos como a centros que trabajen pues, el tema específico que esté desarrollando el proyecto. Por lo tanto, y un poco para cerrar, si queremos que nuestros niños tengan habilidades para resolver problemas, si queremos que nuestros niños sean creativos, si queremos que nuestros niños sean proactivos, autónomos, responsables, si queremos que nuestros chicos trabajen en equipo, si queremos desarrollar la comunicación, la observación, la escucha activa, si queremos que nuestros niños sean líderes, que tengan capacidades de negociación, si queremos que sepan gestionar el tiempo y desarrollar sus funciones ejecutivas de planificación, que usen de una manera ética y eficaz las tecnologías, si queremos proteger el medio ambiente y desarrollar hábitos de vida saludable, si queremos fomentar el pensamiento crítico, si queremos que nuestros chicos y chicas se desenvuelvan en el mundo y den valor a la diversidad, a la pertinencia, al respeto a los demás, en definitiva, que aprendan a ser y a hacer, pues trabajemos por proyectos. Y bueno, quiero hacer una pequeña reseña de esos proyectos que tenemos de Trotacaminos antes de dar paso a Irene para resolver alguna pregunta. Y así a nivel general, presentaros los proyectos que tenemos de ciclo para 3, 4 y 5 años, muy vinculados a ese segundo área, ¿vale? A ese aprendizaje de la naturaleza, a ese desarrollo del medio ambiente, como son uno que tenemos de insectos, de la mariquita, la abeja, muy centrados también medioambientalmente, el insecto palo, el proyecto de 3, 4 y 5 años del bosque, fundamental para el trabajo de esa que hablábamos de los espacios forestales, ese cuidado de los espacios forestales. Este proyecto también está en inglés, con lo cual podríamos ampliar ese punto plurilingüe. Nuestra estrella, que es Querida Tierra, un proyecto medioambiental relacionado con las energías sostenibles, donde nuestros niños se convierten en los verdaderos héroes ecorresponsables. Emocionalmente, como comento, es el que estoy trabajando ahora. Ha conectado muchísimo con nuestros chicos y vamos, yo recomendaría a a todas las aulas trabajarlo y si algún niño no lo conoce de otra forma, que se pusiera también en contacto con este proyecto porque les encanta y es una maravilla. Tenemos luego unos proyectos que están especializados en 3-4 años, lo que no quiere decir que se puedan hacer adaptaciones y trabajar en otros niveles. En 3 años nos encontramos con el transporte, desarrollo del aspecto social, mi nombre, la granja, la mariquita, como ya hemos comentado. En 4 años el proyecto de los viajes, los planetas, los hospitales, los marineros. Y en 5 años el proyecto de los castillos, los robots, muy atentos a este proyecto para el trabajo del pensamiento computacional.
los restaurantes, la prehistoria, los dinosaurios y, como ya habíamos visto, el nisetópalo. Y bueno, por mi parte, solamente transmitiros esa emoción, esas ganas para que vuestros chicos pues, os animéis a trabajar por proyectos. Independientemente que sea un proyecto editado o que sea otro tipo de proyecto que desarrolléis en el aula, sabéis que los proyectos se pueden desarrollar de diferentes maneras y la clave está en cómo se desarrolla el proyecto, ¿vale? Más en sí que el tema. Y ya me paso a Irene por si hay alguna pregunta que podamos resolver o alguna duda antes de despedirme. Irene. Hola Ana, Hola. muchas gracias. Has hecho un excelente resumen de la nueva ley, LOMLOE, tanto sus objetivos como todos los elementos que la integran, los elementos curriculares. Las maestras no hay muchas preguntas, bueno, en realidad no hay ninguna así que podamos destacar. Lo que sí es que te agradece muchísimo que hayas podido sintetizar lo más importante de esta ley, que a muchas pues les preocupa. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Que hayas podido relajarlas en ese sentido, porque la nueva ley no exige mucho cambio metodológico de lo que están habituadas las maestras de infantil, porque dentro del gremio, ¿no? De la docencia sois como las más innovadoras, ¿no? Las que siempre habéis sido las maestras de infantil por delante, ¿no? Del resto. Pues nada, simplemente recordaros que podéis entrar en Ecasals para ver todos los recursos digitales que se asocian a todos estos proyectos y agradeceros la asistencia y agradecerte a ti, Ana, una vez más que hayamos podido contar contigo para esta formación y nada más. No sé si Bueno, pues yo quieres. igual. Sí, igual agradecer a todos que hayáis estado. Hemos visto rápidamente una pequeña pincelada. Evidentemente todos estamos ya poniéndonos las pilas en cuanto salgan los decretos de nuestras comunidades, pues para modificar todo lo que nos afecta a nivel curricular. Y como bien comentaba Irene, en infantil ya somos pioneras, somos una avanzadilla que nos suena ya todo, sobre todo todas estas que estamos metidas en el tema de robótica, de investigación, bueno, en definitiva llevamos muchos años trabajando esta competencia científica y bueno, nuestros chicos, pues unos apasionados, ellos son curiosos por naturaleza, nuestro cerebro es curioso por naturaleza, viene ya desarrollado en nuestro ADN y bueno, lo único que tenemos que hacer es darle las vías para que ellos, pues eso, sigan motivados, consigan el éxito y bueno, sean esos ciudadanos del futuro que tan falta nos hacen. Como yo les digo a mis chicos, vosotros sois el futuro y vosotros sois los responsables de que esta querida tierra pues siga estando como o mejore y la cuidemos para que todos podamos disfrutarla. Y ellos son el futuro y ellos son los que van a desarrollar todas estas competencias para desarrollarse bueno, cuando lleguen a otros niveles. Y sobre todo siempre que disfruten del aprendizaje, porque toda la vida seguimos estudiando y seguimos aprendiendo para ser pues lo mejor posibles. Así que Pues nada, con muchas esos gracias dos a todos consejos por nos escuchar. quedamos, Ana. Muy Bueno, pues bien, un abrazo a todos y muchas bueno, ya nos gracias. despedimos. Hasta otra, gracias. Gracias a Hasta todas. luego. Adiós.